Muy buenas tardes. Estamos reunidos para tener una breve charla con parte del equipo responsable de uno de los proyectos ganadores del Premio Gubbio 2021 para América Latina y el Caribe. El pasado 30 de septiembre se llevó a cabo el evento de premiación donde se dieron a conocer los proyectos ganadores y uno de ellos es el Centro Comunitario de Salud Matasur, presentado por la Municipalidad de Santiago y el estudio Luis Vidal Arquitectos. El complejo Matasur es la respuesta de la ciudad de Santiago y de nuestro estudio Luis Vidal y Arquitectos a qué significa diseñar con responsabilidad para la ciudadanía. Una recuperación patrimonial que devuelve a la ciudad de Santiago un edificio emblemático y muy vinculado a la memoria colectiva de la comunidad. Hoy nos acompañan miembros de ambos equipos. Les agradecemos mucho por aceptar esta invitación para tener esta charla y conocer un poco más acerca de la intervención. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias por haber, en primer lugar, seleccionado el premio, o sea, el proyecto para este premio Gubbio de América Latina y Caribe. Y bueno, y muchísimas gracias por el primer premio recibido. La verdad que nos sorprendió muchísimo, aunque es un proyecto en el que tanto la municipalidad como nosotros como equipo de diseño estamos tremendamente orgullosos por el resultado, pero la verdad que cada premio que recibimos, y no es el primero y creemos que no va a ser el último, pero la verdad que nos llena de orgullo. Bueno, yo soy David Ávila, soy arquitecto, estoy en Santiago de Chile y soy el responsable y gerente de la oficina de Luis Vidal Arquitectos en Chile, aquí en Chile. Luis Vidal es una oficina internacional que tiene sede en varios países, en España, aquí en Santiago, en República Dominicana y en Miami. Y bueno, pues hacemos un poco proyectos muy enfocados en el sector público, en infraestructura pública, aeropuertos, hospitales y en este caso también pues un centro comunitario CESFAN como es Matasur. Yo soy responsable del desarrollo de todos los proyectos y durante la obra estuve muy implicado con el equipo, con la arquitecta Paola Seguel, que yo estuve llevando el proyecto directamente, que hoy no nos puede acompañar. Pero muy implicado en todas las decisiones de obra, en el seguimiento de obra, para asegurar que el proyecto se ejecutaba según diseño, ¿no? Bueno, mi nombre es Aldo Roa, yo trabajo en la Secretaría de Planificación Comunal de la Municipalidad de Santiago y para ser sincero, yo entré a este proyecto casi al final, no me tocó la parte de gestión original de lo que fue el programa, de lo que fue reunir en un espacio lo que era el centro comunitario y por otro lado el centro de salud. Y mi participación tiene que ver sobre todo con preparar la presentación junto con la Oficina de Arquitectura de Luis Vidal para participar en el premio Gubbio, justamente. Lo que puedo decir tal vez de lo que corresponde al municipio en la participación que tuvo, este proyecto para nosotros tuvo un componente bien especial y es que no se permitía, no se había hecho nunca en Chile el juntar en un terreno dos funciones que vienen financiadas de distinto origen. Una tiene que ver con el sector salud, la otra con el sector comunitario, y una gestión previa que implicó abrir puertas que antes no se habían abierto, abrir un poco la rigidez con que se estaban tratando estas cosas, y finalmente se aceptó ocupar un edificio antiguo, colocar dentro del mismo predio uno nuevo y conciliar dos tipos de usos que de verdad conversan muy bien y le dan una buena parte digamos, del mérito al proyecto. Por lo tanto, para nosotros también tiene un componente importante en lo que es la gestión previa, tiene también un valor interesante. Y después, bueno, vino el proyecto, vino el encargo y finalmente un desarrollo, un proyecto de muy buena calidad que nosotros siempre le tuvimos bastante fe. Muchas gracias. La siguiente cuestión que queremos abordar es acerca de las motivaciones que tuvieron para presentarse. Nos gustaría saber cómo conocieron el Premio Gubbio y qué los llevó a presentar la obra del Centro de Salud Matasur. Nosotros venimos participando, presentando ponencias al Premio Gubbio ya hace unos 5 años, yo creo, y tal vez más. Los tengo, de hecho, aquí coleccionados en mi computador.
Y la primera vez que participamos tuvimos una mención honrosa, y eso de verdad que para alguien que participa por primera vez, obtener, aunque sea, digamos, una mención, nos motivó muchísimo a seguirlo haciendo, y todos los años, ¿no es cierto? Y cada vez que participamos reunimos los antecedentes necesarios, después no nos fue tan bien, pero mantuvimos la fe al punto de que, bueno, en esta oportunidad teníamos realmente, creíamos que este era un proyecto que iba a poder llegar a obtener un buen resultado, y no nos equivocamos. Entonces, siempre hemos estado atentos a participar. Nos parece que es un premio que se da, que tiene dos componentes muy interesantes, que son el componente social y el componente patrimonial, y en ese sentido eh, esperamos seguir participando de todas maneras. Sí, además, bueno, nosotros entendemos, ya desde el punto de vista del diseño, que los premios Gubbio tienen bastante prestigio. O sea, en Europa son muy conocidos, ¿no? Y nosotros teníamos menos conocimiento de la sección de América Latina y Caribe, pero la verdad que bueno, muy honrados y muy satisfechos, sobre todo por el reconocimiento local que conlleva hacia el proyecto, ¿no? El reconocimiento de esa intervención patrimonial, que es verdad que es una intervención patrimonial como de muy poca escala, ¿no? Al final estamos hablando de un conjunto que entre los dos edificios son unos 5.500 metros cuadrados. Pero entendíamos que tenía mucho valor a la hora de reconocer esa intervención social, ¿no? Ese aporte a la comunidad, y que sirviese como un elemento estratégico de recuperación, ¿no? Comunitaria. Yo creo que los premios Gubbio es lo que persiguen, ¿no? No solo ese componente patrimonial, sino, como decía Aldo, esa intervención en la ciudad desde un punto de vista social y comunitario, que es tremendamente importante, ¿no? En las ciudades modernas. Cuando estábamos debatiendo con los diferentes jurados, viendo los proyectos, haciendo las diferentes evaluaciones y demás, una de las cosas que nos parecía muy interesante del proyecto, que nos parecía como un gran ejemplo de cómo el patrimonio, o cómo el patrimonio construido puede convivir tranquilamente bien con una obra contemporánea de arquitectura, y en este caso una obra de gran calidad. Entonces ese era como uno de los temas que nos interesaba premiar, para también visibilizar de que no solamente la conservación del patrimonio tiene que ver con la restauración, sino con, puede tener como muchas diferentes formas de trabajarse. Vinculado a eso, lo que les queremos, una cosa que nos parece interesante que nos puedan contar es cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron en todo el proceso, tanto desde las cuestiones más arquitectónicas o de proyecto o de diseño, pero también desde la municipalidad. Un poco, Aldo, vos comentabas que también era innovador en el sentido de algunas cuestiones que tenían que ver con la convivencia de usos. Entonces, entender cuáles son los diferentes desafíos que el proyecto, nada, fue en sus diferentes etapas enfrentando. Bueno, tal vez el primero fue que ese edificio que fue restaurado y transformado en centro social tuvo en un momento un decreto casi de demolición. Era un edificio que había tenido daños en el terremoto del 2010, que aquí nosotros los tenemos siempre muy presentes, y por lo tanto se había declarado casi inhabitable. Entiendo que también había tenido incluso ocupaciones ilegales, por lo tanto también había un tema de salud. Había habido mucho robo, había desaparecido parte de la escalera. Eso Luis nos podrá contar, porque la escalera en un momento también se pensó en hacer una nueva, y gracias a un expertise de la oficina se rescató. Y por lo tanto, y era un edificio que tenía, según lo que lo que se conversó con la comunidad, que tenía un gran valor, no solo un valor por la presencia, diría yo, como un edificio de bastante presencia en el barrio. Presencia me refiero como uno de los grandes edificios del barrio antiguo, sino que porque también tenía
tiene una historia de educación, una historia de haber acogido distintos tipos en distintos momentos. Entonces, para la gente mayor era un edificio que tenía un peso importante. Entonces, el poderlo rescatar, le dio mucha fuerza a la idea de hacer todo lo posible por recuperar ese edificio y no demolerlo. Por lo tanto, yo diría que ese fue el primer desafío, ¿no es cierto? Convencer a las autoridades del rescate del edificio. Y la segunda ya fue, bueno, y en un principio se pensó en colocar el CESFAM dentro de ese edificio, pero la normativa de salud que tenemos en Chile, y me imagino que ser similar en varias partes, no lo permitía justamente por el tema de salubridad, por los espacios, por los revestimientos, por los materiales con que estaba construido. Por lo tanto, era imposible meter una actividad de salud dentro de un edificio antiguo. Entonces, ahí viene la idea de construir en el patio, que estaba prácticamente abandonado, ¿no es cierto?, un edificio nuevo que acogiera la actividad de salud, y en el edificio antiguo se planteaba entonces un complemento con actividades de tipo social, de tipo comunitaria, que en la práctica funcionan muy bien juntos. Yo diría que esos son los pasos que se fueron dando y las barreras que se fueron rompiendo, y finalmente se obtuvo lo que se obtuvo. Sí, efectivamente así es. Y bueno, también hay que contar que uno de los primeros desafíos que tuvimos fue bueno, que sí, este es un proyecto promovido por la Municipalidad de Santiago, sin embargo implica otras muchas administraciones, ¿no? No solo está la Secretaría de Planificación de la Municipalidad, sino también estaba el Gobierno Regional de Santiago, está el Servicio de Salud Metropolitano Central, también de Santiago, y uno, a nivel de diseño, a nivel un poco de cómo nos enfrentamos nosotros al proyecto, fue interesante como ir todos de la mano, y además todos como teníamos un objetivo común, que era desarrollar este proyecto en las mejores condiciones. Y yo creo que fue un éxito de comunicación y de cooperación entre distintas administraciones, que eso no siempre se consigue. Hablando de estos tipos de proyectos públicos, la verdad que nosotros estamos muy agradecidos tanto a la municipalidad, al gobierno regional y al servicio de salud, porque al final les fuimos un poco llevando a nuestra idea, porque, como dice Aldo, efectivamente había una especie de anteproyecto donde se implantaba el CESFAM en el patio, pero era un proyecto que estaba muy desvinculado del edificio patrimonial, ¿no? Y nosotros entendimos desde un principio que era fundamental que los dos edificios estuviesen vinculados y estuviesen conectados, y hubiese cierta diálogo compositivo, cada uno con su lenguaje, evidentemente, ¿no? El patrimonial manteniendo efectivamente su lenguaje propio, limpiándole de muchas intervenciones que había sufrido a lo largo de los años, tratando de recuperar, ¿no?, el edificio original, que era muy importante, y este nuevo edificio que se encontraba a espaldas, ¿no?, porque al final, desde la calle Nuble o Chiloé, que son los que tienen este edificio, el CESFAM prácticamente pasa desapercibido. Simplemente se hicieron unos nuevos accesos, porque teníamos que cumplir la normativa, permitir un acceso redundante, ¿no?, en caso de evento catastrófico, poder acceder al CESFAM. Pero desde fuera, la hermeticidad, ¿no?, del edificio patrimonial es lo que el usuario percibe, ¿no? Y por eso nosotros también quisimos dar mucha importancia a esta plaza central, que va a ser el punto de conexión y de diálogo entre los dos edificios, ¿no? El edificio nuevo pues se inspira en el edificio patrimonial y de manera muy sutil pues trata de mantener ese lenguaje, ¿no? Mantener las líneas incluso compositivas de la fachada, el uso de materiales que hablen el uno con el otro. Y yo creo que ese es el éxito del proyecto, ¿no? Al final es curioso que para mí el punto central del proyecto es precisamente lo no construido. Esa plaza que es un punto de encuentro, el punto de acceso, que se regala a la comunidad en un barrio donde hay cierto déficit, ¿no?, de espacios públicos interesantes o agradables, ¿no? Es un poco lo que el proyecto consigue. Sí, porque según las palabras de Luis Vidal en el video que nos acercó para el evento de premiación, uno de los objetivos era justamente ese, fomentar ese sentido de comunidad,
Y creo que con esa plaza está muy bien logrado, porque se trata de una recuperación patrimonial, pero que está vinculada a la memoria colectiva y a los usos culturales y de salud, ¿no? Y, o sea, el protagonismo de esa plaza es realmente importante. Una pregunta, la encuesta que realizaron en el año 2014, ¿el programa salió de esa encuesta o ya estaba estipulado? No, el programa salió de la encuesta. El programa del CESFAM no, porque es muy técnico, pero el programa del Centro Social sin duda que salió de la encuesta. O sea, de hecho, llama la atención, a mí al menos me llamó la atención que hubieran algunos estudios de grabación dentro, que es algo que usualmente no se colocan en estos espacios, y es porque hay una juventud que buscó también, que quiso tener sus espacios en ese lugar. Entonces, efectivamente, resulta de la encuesta en una gran parte. Sí, efectivamente, identificar todas esas carencias que los vecinos, ¿no?, mostraron en esa encuesta fue vital para cerrar el programa del comunitario. Al final lo que nosotros decimos es que nosotros lo llamamos un centro integral de salud, porque tenemos un edificio que cuida de la salud, como es el CESFAM, pero tenemos otro edificio que está enfocado en la promoción de una vida saludable, ¿no? Y tenemos espacios de gimnasios, salas de yoga, estudio de grabación, tenemos una cocina saludable para hacer cursos de cocina y que también se pueda fomentar los hábitos saludables en la alimentación. Y bueno, y la verdad que son bastante complementarios, son muy complementarios. Me parece un acierto por parte de la municipalidad el tener la visión de promover un espacio así, ¿no? Tan complementario y tan enfocado en las necesidades de los vecinos, ¿no? Les hago consultas solo retomando esto y un poco retomando lo que decía Aldo al principio, que nada, también estuvo la comunidad muy involucrada en el sentido de pertenencia o de afecto con el edificio original. ¿Cómo? Son dos preguntas, si quieren. Uno es cómo hoy ya con el edificio construido, funcionando, cuál fue el impacto en el entorno inmediato y en la comunidad en general, y cómo estas personas de la comunidad que estaban como muy vinculadas con su protección, hoy han recibido el edificio recuperado y con nada, el nuevo proyecto incorporado con sus nuevos usos. Nosotros tenemos muchas referencias del servicio de salud, que claro, estaban muy necesitados de un nuevo centro, con un centro más moderno, porque el servicio de salud o las dependencias de este CESFAM, que donde antes pues, atendían a los usuarios, pues tenían ciertas falencias, ¿no? Y la verdad que lo que recibimos por parte del servicio es que ellos están efectivamente muy cómodos, porque es un edificio muy funcional, es un edificio además muy agradecido a la hora de la vivencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las estancias tienen iluminación natural, son espacios muy amplios, muy limpios, muy ordenados, ¿no? También es otro objetivo de nuestra arquitectura, ¿no? Que el usuario entienda de manera casi intuitiva, ¿no?, los proyectos y sepan moverse dentro de los proyectos casi sin necesidad de señalética, ¿no? Y este proyecto, bueno, pues sigue todas estas criterios de diseño que nosotros implantamos en nuestros proyectos. Entonces es un edificio muy fácil de entender, muy fácil de vivir por parte del usuario. Yo creo que el salto de calidad es indudable. Es un edificio realmente de primer nivel que bueno, muchos vecinos de Santiago podrán disfrutar. Y la recuperación del edificio patrimonial, yo creo que también está siendo muy agradecido por los vecinos, ¿no? Como contaba Aldo, un edificio de 120 años de historia, en principio era una escuela de niñas, luego estuvo muchos años vinculado con educación de mayores, de adultos, ¿no? Hasta que en 2010, efectivamente, desgraciadamente cayó en desuso por años del terremoto. Pero siempre ha estado muy vinculado, y yo creo que esa recuperación y esa apertura, ¿no? Tú puedas disfrutar del edificio
sin tener necesariamente que realizar una actividad dentro de él, sino que lo puedas recorrer de una manera muy pública, pues también yo creo que está siendo muy agradecido por todos los vecinos. Y si pensamos ahora en los logros del Mata Sur, pero digamos con una mirada enfocada sobre lo patrimonial, ¿cuál consideran que es el mayor logro de Mata Sur? Yo creo que Aldo lo comentaba antes, que ha sido pues poder recuperar y poner otra vez en operación un edificio que prácticamente estaba desahuciado. Entendemos que es un edificio, como hablábamos antes, de 120 años de historia, que tiene una estructura mixta, tiene un primer nivel subterráneo en base a ladrillo y piedra, pero los dos niveles superiores es estructura de madera. Los daños que había sufrido, en primer lugar, por el terremoto eran cuantiosos, y después todo el vandalismo y el saqueo que se produjo dentro del edificio fue tremendo. Nos encontramos es que muchas de las estructuras del tejado, de la techumbre, las cerchas de madera habían desaparecido. Las zancas, los limones de las escaleras habían también desaparecido. Todo lo que era la balustrada también había desaparecido, y habían puesto muy en riesgo la estabilidad estructural del edificio. Y todo eso sabiendo que teníamos que actualizar este edificio a la normativa sísmica actual, que cambió a raíz precisamente del terremoto de 2010, siendo realmente muy, muy estricta, pues hubo un gran trabajo de refuerzo de todos los muros estructurales que se mantuvieron de madera, pero haciendo un refuerzo estructural muy importante para adaptarlos a la normativa. Para la techumbre igual se utilizó todo cerchas de madera, pero tuvo que ser necesario reforzar todos los nudos con pletinas metálicas para efectivamente tener esa rigidez necesaria ante el sismo que está solicitado por la normativa. Y luego, a nivel de arquitectónico, yo creo el volver a haberle devuelto, ¿no?, el aspecto original y histórico, ¿no?, que nosotros tomamos fotos históricas, y es que lo que se ha conseguido es efectivamente volver a recuperar el edificio a su estado original, lo cual era también muy, muy, muy importante, porque todo este tipo de edificios a lo largo de los años van sufriendo modificaciones, alteraciones, que van un poco modificando, ¿no?, ese aspecto original. Y en este caso, se ha conseguido volver de nuevo prácticamente al punto cero, al punto de inicio de este edificio, dándole una nueva vida que yo creo que va a ser muy, muy intensa, ¿no?, para todos los vecinos. Sí, además tiene el mérito de que hoy día el patrimonio en Chile, y me imagino, bueno, al igual que en muchas partes, la población ha ido tomando conciencia del rescate patrimonial. Y creo que un edificio como este, el rescate de este edificio, el volverlo a poner en uso y no alterarlo, sino que habla muy bien de la arquitectura, ¿no es cierto?, del pasado, y hace que la gente tenga fe en las recuperaciones y no esté siempre pidiendo edificaciones nuevas. Por lo tanto, hace muy bien a la sociedad, le educa muy bien. Es un ejemplo a seguir y de todas maneras repetir. Sí, además que conviven, pero cada uno teniendo un carácter muy determinado, como lo tienen, ¿no? Que es, yo creo que también mucho más interesante, ¿no? Que el patrimonial mantenga su carácter, que es más un carácter bastante imponente, todo la fachada exterior, la fachada interior mucho más permeable, mucho más amigable con esas galerías, ¿no? Y sin embargo también el CESFAM, que sea un proyecto también con un carácter muy fuerte, con unas líneas muy marcadas, recurriendo a 2 o 3 elementos nada más, pero que al final es verdad que tiene una imagen muy potente, y que convivan de manera, como dices tú, Agustín, tan natural, la verdad que es el éxito del proyecto. Sí, totalmente. Yo Perdona, Aldo.
No, muy cortito. Yo agregaría que también tiene mucho ahí, mucha importancia es la plaza, justamente, que se transforma en el espacio que, ¿no es cierto?, a los cuales miran estos dos edificios, una plaza que, como decía David antes, también viene a llenar una necesidad de áreas verdes que tiene el sector, y que por la disposición natural del terreno se transforma en es una diagonal que es casi inevitable. Si yo vengo caminando por una de las dos esquinas, de uno de los dos lados, y voy a cruzar, ¿no es cierto? Es muy probable que me vaya por dentro, que dé la vuelta a la esquina. Entonces, eso empieza a tener también un valor de reunión, un valor de tránsito, un valor de movimiento que también nutre, ¿no es cierto?, el uso de los dos edificios. Entonces, creo que la plaza y la ubicación, gracias a la ubicación también del terreno respecto a la ciudad, al barrio, también tiene un mérito que apoya, ¿no es cierto?, la convivencia de estos dos edificios. Sí, y a nivel Solo urbano eso. es como que se nota que han terminado de recomponer el tejido urbano. No sé Exacto. cómo ha sido antes, porque siempre cuando no hay nada se degradan las veredas, las calles. Yo imagino que con este nuevo centro de salud en esa zona, en esos laterales, se terminó de armar y mejorar muchísimo, muchísimo el barrio. La intervención, digamos, es realmente muy sutil, es exquisita. Y esos pocos elementos que tomaron y los repitieron con el nuevo edificio, crea un diálogo entre los dos que es, como dice Agustín, Exacto. pareciera que han existido desde siempre, digamos. Creo que Claro. una de las grandes cuestiones y logros está ese diálogo que consiguieron con un edificio patrimonial y esta nueva intervención que recompone el tejido urbano de ese barrio, ¿no? Exactamente. Creo que eso también tiene un mérito en sí mismo. O sea, como tal, como edificio, también tiene su valor para promocionar lo que es el rescate patrimonial dentro de la ciudad, y eso va a detonar seguramente el interés de otras oficinas y de otros municipios y también del Estado, ¿no es cierto?, de hacer todo el esfuerzo posible por rescatar edificios antiguos y no ser tan simplista como demoler y construir algo nuevo. Es interesante lo que decís, Aldo, porque también nada, son conversaciones que nosotros estamos teniendo acá en Buenos Aires y un poco está vinculado a la pregunta, a la próxima pregunta que les queríamos hacer. Digo, cómo en este caso, por lo que estás diciendo, lo innovador es volver a hablar del patrimonio y trabajar con el patrimonio construido, como el hecho de que la innovación sea justamente esa, es interesante. La pregunta, bueno, un poco lo mencionaron cuando hablaban de la gestión, de la comunicación con diferentes actores involucrados, ya sea de la sociedad o internos de diferentes áreas y diferentes niveles de gobierno, y claramente se puede ver en cuestiones de la arquitectura, de los diferentes espacios construidos, pero si tuvieran que destacar cuáles son los aspectos o aportes innovadores del proyecto, o cuál es el aporte o el aspecto innovador que más rescatarían del proyecto, ¿cuál dirían que es? Yo creo que el punto de vista innovador, o yo creo que el mayor logro además que se ha conseguido en el proyecto es la integración de los dos edificios, ¿no? Ese recuperar, analizar el edificio patrimonial y el reinterpretar el lenguaje, ¿no?, que venía dado de ese edificio y trasladarlo al CESFAM, yo creo que es el gran valor del proyecto, ¿no? Hablábamos un poco antes de que estábamos respetando, por ejemplo, las líneas maestras de la fachada interior, de la fachada de las galerías que dan al patio interior, y eso se traslada manteniendo las mismas líneas, ¿no?, compositivas. También el CESFAM se posiciona de una manera muy respetuosa. Por ejemplo, a nivel de alturas, nunca sobrepasa el edificio patrimonial, tratando de no imponerse, ¿no?, sino sobre todo de dialogar. Y después, bueno, pues toda, o sea, la innovación principal, tanto en el CESFAM como en el edificio patrimonial, es también una actualización importante, sobre todo de los sistemas de climatización y sistemas tecnológicos, ¿no? El edificio patrimonial prácticamente no tenía ningún tipo de sistema de climatización, bueno, tenía unos
unos radiadores y tal, y bueno, ya se ha hecho una actualización normativa para, evidentemente, actualizarlo a la normativa climatológica o de climatización, ¿no? del proyecto importante, aportando sistemas de aislación, modificando todas las ventanas, por ejemplo, para que cumplan normativa, tanto a nivel de transmitancia como a nivel acústico. Y bueno, y el CERFAN es que es un edificio moderno completamente, con toda la tecnología que se está aplicando en este tipo de proyectos, ¿no? Con unos sistemas de climatización eficientes, con sistemas de iluminación también que son capaces de regularse dependiendo un poco de la iluminación natural que entra dentro del edificio, que siempre se busca, ¿no? Como comentaba antes, que cada estancia tuviese esa iluminación natural, ese contacto con el exterior, ¿no? También es muy importante, por tanto, para los usuarios trabajadores, ¿no? Que se pasan ahí muchas horas dentro del edificio, como para los usuarios que van a hacerse una revisión médica y van a estar de manera muy puntual. Yo simplemente digo, coincido con lo que decís y es lo que veíamos de lo interesante que tiene el proyecto, es como esa convivencia casi natural entre dos edificios que tienen más de un siglo de diferencia, ¿no? En términos de cuándo fue construido uno y cuándo fue construido el otro, y que parece, hoy los ves y parece que hubieran estado siempre, pensados para estar juntos y para ser uno. O sea, este edificio pasó a ser mucho más protagónico que lo que fue incluso históricamente. Obviamente, hoy día un espacio que la gente ya puede entrar, visitarlo, puede hacer suyo, mucho más que cuando era escuela. Sí. Para terminar, y esta ya es la última pregunta que queremos hacerle, luego de haber participado y conocido los proyectos postulados en esta convocatoria, nos gustaría tener una breve opinión sobre esta edición del Premio Gubbio. Bueno, yo parto diciendo, claro, al igual que David, que lo conversamos después que supimos del premio y hablamos por teléfono y comentamos esto, a los dos la primera impresión que nos quedó es que el nivel de los premios, de los proyectos presentados al premio era de muy buen nivel, o sea, es notable, hay que ir recorriendo uno por uno y cada uno tiene incursiona, digamos, en distintos temas y hay unos de muy gran valor. Por lo tanto, pienso yo que el haber obtenido este premio para la oficina de Luis Vidal, qué sé yo, es un mérito más, porque tuvo como competidores a otros concursantes de muy buena categoría. Sí, yo coincido con Aldo. Yo la verdad que sí que había revisado los proyectos que publicaron en su página previa a la ceremonia de premiación y vi que el nivel era muy, muy considerable. Y cuando ya iban hablando de los proyectos durante la ceremonia, pues bueno, que mucho más impresionado estaba. Para mí, eso lo comenté a Aldo, fue toda una sorpresa llegar a la final cuando nos nombraron, y la verdad que bueno, que efectivamente que Matasur toma más valor, ¿no? Habiendo competido con el nivel que ha competido. Yo creo que la diferencia a lo mejor es eso, ¿no? Que Matasur contemplaba esta intervención de lo patrimonial, pero también la competencia con un edificio nuevo, ¿no? Que a lo mejor es verdad que otras actuaciones estaban muy centradas en un fabuloso, que es fantástico, recuperación patrimonial en sí misma. Y ese punto diferente yo creo que al final Matasur es por lo que está llamando tanto la atención, ¿no? Que llama mucho la atención. Pero bueno, yo que también conozco un poco la rama europea, ¿no? De los premios Gubbio, yo creo que es que bien, ¿no? Qué bien que se estén premiando la recuperación patrimonial, la intervención en las ciudades desde un punto de vista patrimonial, y que esté adquiriendo tanto valor, ¿no? Yo creo que es un punto de sostenibilidad global muy importante, ¿no? El poder aprovechar las infraestructuras existentes y darles una nueva
una nueva vida es fundamental, ¿no?, para las ciudades modernas. Bueno, esto es todo. Gracias por acompañarnos, por haber compartido esta charla, por haber participado del Gubbio 2021. Y nuevamente queremos agradecerles, felicitarlos a ustedes, a todo el equipo de la Municipalidad de Santiago y del Estudio Luis Vidal Arquitectos por este premio. Y esperemos esperemos encontrarlo dentro de 2 años en la próxima edición del Premio Gubbio. Vamos Hasta a estar muy pronto y atentos. muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias a ustedes. Pues. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias y felicitaciones.